Bueno, Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga a todos. Todos son bienvenidos a la casa del Señor, donde alabamos y glorificamos el santo nombre de nuestro Señor Jesucristo. A Él sea la gloria, a Él sea el honor. Amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos creen que Dios está en este lugar? ¿Cuántos dicen amén? Una vez más, amén. Hay que creerlo, hermano, que el Señor está en este lugar. Amén. Gloria a Dios. Quiero darle la bienvenida a todos a nuestro segundo culto de nuestra convención. Amén. Y vamos a disfrutar, vamos a alabar a Dios. Dele lo mejor, dele su mejor alabanza a Dios en esta hora, porque Él se lo merece, hermanos. Amén. Él se lo merece. ¿Cuánto lo creen? ¿Cuántos vinieron a adorar al Señor? Alce las manos los que vinieron a adorar a Jesús. Gloria a Dios. Bueno, hermanos, vamos a abrir nuestra Biblia en Romanos capítulo 13, versículo 11 hasta el 14. Cuando todos lo tengan, confirma con un amén. Gloria a Dios. Bueno, la Biblia dice, y esto, conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y visítanos las armas de la luz. Andemos de día honestamente, no en glotonerías ni borracheras, no en lujurias y lascivias, y no en contiendas y envidia. Dice la Biblia, y sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Amén. Sabemos que estamos en tiempos tiempos peligrosos, ¿verdad? Pero el Señor nos manda a que nos revistamos de luz, nos revistamos de su presencia, nos revistamos de su gracia, hermanos, porque estamos en tiempos peligrosos. Amén. Y nos tenemos que guardar para el Señor. Por eso el lema es conociendo el tiempo. Amén. Y los que han visto todos estos tiempos, cómo la tecnología ha avanzado, ¿verdad? Cómo la ciencia ha aumentado y lamentablemente muchos se han desviado de la fe. Pero aquí está la iglesia del Señor que sigue creyendo en el poder, amén, que sigue creyendo en el Señor Jesucristo. Somos una iglesia que estamos esperando su venida, amén. ¿Cuánto anhelan la venida del Señor? ¿Cuántos están guardando para el Señor? Aleluya, démosle un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Vamos a orar al Señor en esta hora, que nos bendiga con su presencia, amén. Porque ya la presencia del Señor está aquí, porque la Biblia dice que donde hay 2 o 3 congregados en su nombre, allí está el Señor. Amén. Entonces vamos a decirle al Señor que nos bendiga con su presencia. Si usted vino a decirle lo que usted siente al Señor, bueno, es ahora que usted le puede decir, Señor, aquí está mi vida, aquí presento mi vida como una ofrenda, Señor. Dígale al Señor en esta hora, Señor, bendíceme con tu presencia. Aleluya, que el pueblo del Señor inicie la oración. Soberano Dios, Padre Celestial, te alabamos, te bendecimos, Señor, porque tú eres grande y maravilloso, Señor. Estamos delante de ti, Señor, para adorarte, Señor, para exaltarte, bendecir tu nombre, Señor. Aquí está nuestra vida, Señor.
Aquí está nuestra vida, Señor, como una ofrenda agradable delante de ti, Señor. Recibe, Señor, toda alabanza, todo cántico, Señor, que se va a hacer en esta hora, Dios mío, en tu nombre, Señor, porque sabemos, Señor, que tu presencia está en este lugar, Señor. Sabemos, Señor, que tu poder está en este lugar, Señor. Bendícenos, Señor, con tu presencia, Señor. Bendícenos, Señor, con tu presencia, Padre amado, Padre bendito. Bendícenos, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Vine a adorarte, vine a postrarme, vine a decir que eres mi Dios. Gloria a Dios. Solo tú eres grande. Dígale al Señor, solo tú eres digno. Aleluya. Eres asombroso para mí. Aleluya. Vine a adorarte, vine a postrarme, vine a decir que eres mi Dios. Solo tú eres grande, solo tú eres digno.
Sigue adorando al Señor. Conoces mi vida, conoces mis pasos. Aleluya. Todos mis días los tienes contados. Mis sueños, deseos están en tus manos. Mis horas amargas las consuelas tú. Tú eres Adore al Señor en el esta hora. sustento de gracia, la fuerza Dígale que lo grande llevo que es aquí Él. adentro en el alma. Aleluya. El sol de justicia que alumbra mi ser. ¿Cómo olvidarte si eres mi Dios? El Dios de los cielos, el Dios de la tierra, el Dios de los mares y de las estrellas, el Dios de Israel, el Dios del ayer, de hoy, de mañana y los siglos. Amén. ¿Cómo olvidarte si yo soy testigo de tus obras y de tu ayuda? ¿Cómo olvidarte, Señor? Tus milagros, tu poder. ¿Cómo olvidarte si tú has sido siempre fiel? ¿Cómo olvidarte? Dígaselo al Señor. Si tú eres mi Dios, conoces mi vida, conoces mis pasos, todos mis días los tienes contados. Mis sueños, deseos están en tus manos, mis horas amargas las consuelas tú. Tú eres, Señor, el sustento de gracia, la fuerza que llevo aquí adentro en el alma, el sol de justicia que alumbra mi ser. ¿Cómo olvidarte si eres mi Dios? El Dios de los cielos, el Dios de la tierra, el Dios de los mares y de las estrellas, el Dios de Israel, el Dios del ayer, de hoy, de mañana y los siglos. ¿Cómo olvidarte? ¿Cómo olvidarte? Si a ti te siento, te llevo muy dentro. ¿Cómo olvidarte? Si eres mi sustento. ¿Cómo olvidarte? ¿Cómo olvidarte? ¿Cómo olvidarte? Aleluya. Conoces mi vida, conoces mis pasos, todos mis días los tienes contados. Mis sueños, deseos están en tus manos, mis horas amargas las consuelas tú. Tú eres, Señor, el sustento de gracia, la fuerza que llevo aquí adentro en el alma, el sol de justicia que alumbra mi ser. ¿Cómo olvidarte si eres mi Dios? El Dios de los cielos, el Dios de la tierra, el Dios de los mares y de las estrellas, el Dios de Israel, el Dios del ayer, de hoy, de mañana y los siglos. Amén. Amén.
adorando al Señor. Sígale adorando. Aleluya. Vamos a decirle al Señor una vez más cómo olvidarte, pero vamos a escuchar solamente las voces. Dígale usted con su corazón, cómo olvidar, Señor, tus promesas, tu misericordia, tu salvación. ¿Cómo? Dígale al Señor, ¿cómo? Si tú has sido fiel, si tú has sido bueno, ¿cómo olvidarnos? Aleluya. ¿Cómo olvidar de esa promesa que Dios nos ha regalado? Pues las bendiciones que Dios nos ha dado. Dígale al Señor, ¿cómo olvidarte? Dígale. ¿Cómo olvidarte? Solamente las voces. Si yo soy testigo de de tus obras y de tus ayudas, Señor. Aleluya. Y de tu ayuda, De tus milagros y tu tus poder. milagros, Aleluya. tu poder. ¿Cómo olvidarte si tú has sido siempre fiel? ¿Cómo olvidarte si tú eres mi Dios? Conoces mi vida, conoces mis pasos, todos mis días los tienes contados. Mis sueños, deseos están en tus manos, mis horas amargas las consuelas tú. Tú eres Señor de sustento, de gracia, la fuerza que llevo aquí adentro en el alma, el sol de justicia que alumbra mi ser. ¿Cómo olvidarte si eres mi Dios? El Dios de los cielos, el Dios de la tierra, el Dios de los mares y de las estrellas, el Dios de Israel, el Dios del ayer, de hoy, de mañana y los siglos. Amén. Oh Señor, ¿cómo olvidarte? ¿Cómo olvidarte, Señor? ¿Cómo olvidarte? ¿Cómo olvidarte? Siento a ti, te siento, te llevo muy dentro. ¿Cómo olvidarte? Si eres mi sustento, ¿cómo olvidarte? ¿Cómo olvidarte? ¿Cómo olvidarte? ¿Cómo olvidarte? ¿Cómo olvidarte? ¿Cómo olvidarte? Siga adorando al Señor. Siga, que aquí está la presencia del Señor. Siga batiendo sus palmas al Señor. Dígale lo maravilloso que es Él. Aleluya. Adórele, hermanos. Que aquí está la presencia del Dios Todopoderoso. Aquí está la presencia, hermanos. Aleluya, aleluya. Sigamos adorando al Señor.
vida eterna y salvación. Dios todopoderoso, eres tú mi gran Señor. Grandes son tus maravillas, tu palabra es poder. Eres la luz de mi vida, en ti siempre confiaré. Majestuoso, victorioso, vida eterna y salvación.
Jesús, su victoria es. El nombre de Jesús levantado está. El nombre de Jesús sublime es. El nombre de Jesús es poder. El nombre de Jesús victoria es. El nombre de Jesús levantado está. El nombre de Jesús sublime es. Yo le canto y le alabo, yo le exalto y le adoro, porque el nombre de Jesús es poder. Yo le canto y le alabo, yo le exalto y le adoro, porque el nombre de Jesús es poder. Yo le canto y le alabo, yo le exalto y le adoro, porque el nombre de Jesús es poder, es poder, es poder. Gloria a Dios, gloria a Dios. En ese nombre solamente hay poder. Aleluya. Tenemos victoria solamente en el nombre de Jesús. Amén. Ese nombre nos ha sido revelado y eso es un privilegio, hermano, tener ese nombre que es sobre todo nombre. Amén. ¿Cuánto lo creen? ¿Cuánto dicen amén? Gloria a Dios. Bueno, hermanos, se pueden sentar un momento. Vamos a estar recolectando la ofrenda en esta hora. Bueno, voy a invitar a los hermanos de finanzas si pueden venir a recolectar la ofrenda del Señor. Amén. Bueno, hermanos, vamos a orar al Señor. Amén. Que sea Dios bendiciendo la ofrenda en esta hora. Amén. ¿Cuántos de ustedes van a ofrendar en esta hora? De lo recibido de su mano, de eso le damos al Señor. Amén. Entonces vamos a orar al Señor que bendiga a los que van a dar y los que no tienen, que el Señor sea proveyéndoles. Amén. Entonces el pueblo del Señor puede iniciar la oración. Soberano Dios, Padre celestial, te alabamos, te bendecimos, Señor, te exaltamos, Dios eterno. En esta hora, Señor, presentamos esta ofrenda, Dios mío, delante de ti, que seas tú, Señor, bendiciendo a hermanos, Señor, que va a ofrendar, Dios mío. Bendice, Señor, a cada hermano y a los que no tienen, Padre amado, provéeles, Señor Jesús, provéeles, Padre amado, bendíceles también, Señor. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Bueno, hermanos, pueden... Otra palabra fue principio, único y vivo Dios, el misterio divo gloria, revelate en vos amor. Con bonita buon verdad, con bonita buon verdad, en nombre de Jesús, mi Rey. Con bonita buon verdad, nada por comparar, con bonita buon verdad. Ni un otro nombre.
está, poderoso buen nombre está, el nombre de Jesús, mi Rey, poderoso buen nombre está, nada por comparar, poderoso buen nombre está, ni un otro nombre, poderoso buen nombre está, ni un otro nombre. Gloria al Señor Jesucristo. Aleluya. Esta viva para siempre. Amén. Esta viva denos vida. Amén. Aleluya. ¿Cuánto da visa gloria al Señor? Un día más. Ok, hermana. Van, mi também laga boso en Curumán William, que também presentar predicador de Ave Tarde. Amén. Dios bendicionar vos su tour. Dios les bendiga, hermanos. Un saludo cordial para todos y cada uno de ustedes en el nombre de Jesús. Gracias a Dios por esta oportunidad que nos regala el Señor de poder estar aquí en este día. Amén, hermanos. Nos gozamos en este día. Gloria al Señor. Hermanos, es una tremenda bendición esta oportunidad que Dios nos regala. Gloria al nombre de Jesús, de poder estar aquí, de poder adorar al Señor, de poder sentir su presencia, de podernos renovar en Dios, amén, de poder participar de nuestra 9ª convención, amén. Creo que es una tremenda bendición, gloria al Señor, aleluya. Creo que todos nos alegramos, ¿verdad que sí, hermanos? Dele gloria a Dios por ello, aleluya. Es una bendición grande la que el Señor nos regala de poder estar aquí en esta 9ª convención, donde nuestro lema es conociendo el tiempo, amén. Conociendo el tiempo, el momento que estamos viviendo, cómo la iglesia necesita estar preparada, cómo la iglesia necesita saber y ubicarse en la realidad del momento que estamos viviendo. Bueno, hermanos, contento de poder saludar a nuestros hermanos que están aquí con nosotros, cada uno de los hermanos, los amigos. Saludamos a nuestro hermano Fernando Sierra. Él es el director de la fundación de nuestra iglesia, Fundación Educación Cristiana Pentecostal, dirigida por nuestro hermano, es miembro del honorable consistorio de ancianos, y a él le damos la bienvenida en el nombre de Jesús, amén. Gloria al nombre del Señor. Bienvenido, hermano Fernando, a la iglesia del Señor en Aruba, al hermano Nesilber también, nuestro misionero en el país de Bonaire, a nuestro hermano Kevin, pastor de la iglesia segunda aquí en Aruba, y bueno, todos y cada uno de nosotros, hermanos, bienvenidos a esta maravillosa fiesta espiritual. Vamos a disponernos a escuchar la palabra de Dios. ¿Cuántos necesitamos de Dios en esta hora? A ver, ¿cuántos necesitamos de Dios en esta hora? ¿Cuántos queremos que Dios nos hable en esta noche, en esta tarde? Amén. Gloria al Señor. Necesitamos que Dios nos hable, ¿verdad que sí? Yo quiero dejarles en compañía de nuestro hermano Fernando. Nos alegra mucho tenerle con nosotros. Le agradecemos por estar aquí. Realmente el viaje ha sido un poco fuerte, pero gracias a Dios por la disposición de nuestro hermano, su deseo de apoyar la obra del Señor aquí en Aruba, amén, y nos gozaremos, amén, escuchando la palabra de Dios. Gloria al Señor. Hermano Fernando, bienvenido, y quedamos con usted. Predíquenos la palabra del Señor. Gloria a Dios. Bueno, uno ya como que se acostumbró a Él. Ya se siente mal sin Él. Entonces, y el presidente de la iglesia me dijo que no me lo quitara.
Entonces, allá en Colombia, pues es ley tenerlo. Y ya uno como que después se desacostumbra y se lo olvida. Entonces, vamos a meditar en la palabra de Dios. Yo quiero saludarlos primeramente, contentos de volver a verlos. Yo estuve por aquí, le decía al hermano William que la última vez que estuve por aquí me enfrenté al huracán Matheus. A mí me dijeron, por aquí nunca pasan los huracanes, pero ahora que vino usted, se nos vino de frente. Entonces, bueno, ahí lo devolvimos porque empezamos a orar. Eso pasó como en Nínive, hasta el gobernador dijo que oráramos. Y entonces, pues, tuvimos que comenzar a orar. Y era otra convención. Así que ese huracán se desvió por otro lado y nosotros hicimos la convención. Amén, amén. Y bueno, aquí nos han ocurrido muchas cosas desde ese tiempo, pero le damos gracias a Dios que hemos permanecido fieles. Amén, amén. Amén. Porque el tiempo va pasando, ¿verdad? Así es. Vamos a hablar de tiempo, el tiempo pasa, no se detiene. A mí me han pasado los años. Y gracias a Dios porque no pasan en vano. Uno va adquiriendo experiencia y también siente que cada día se acerca más el Señor. ¿Y le está usted esperando? Porque Él viene por lo que le esperan. Eso dice la Biblia. Que Él viene por los que le esperan, a salvar a los que le esperan. Pero para esperarlo hay que conocer el tiempo. Entonces, conociendo el tiempo, así es el tema. Yo estaba mirando allí, tiempo, el término tiempo significa un periodo determinado durante el que se realiza una acción o se desarrolla un acontecimiento. Algunos no creen en el tiempo. Y lo digo porque cuando uno habla a veces de dispensaciones, entonces dice que eso no existe, que eso es un invento de los teólogos. Pero es que dispensación significa tiempo o edad, un tiempo determinado. Entonces, por eso a mí no me da pena decir dispensación. Entonces quiero decirles a ustedes que los hermanos, pues, del consistorio les envían saludos. Amén, amén, amén. 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 Presidente, el hermano Reinel me dijo que lo saludara. Y por ahí yo hablé ahorita con el primer vicepresidente, el hermano Edilberto, y también me dijo que los saludara. Amén. Y mi esposa también les mandó saludos. Amén. O sea que esa maleta pesada era por los saludos. La iglesia siempre ora por ustedes. Amén. Personalmente oramos por ustedes. Amén, amén. Pues siempre que oramos nos acordamos de las misiones. Yo estuve en las misiones extranjeras 5 años y a mí no se me olvida. Es más, yo pensé que todo el resto de mi vida iba a ser misionero. Y soy todavía misionero, pero ya no en el extranjero. De todas formas, yo hago misiones. En el consistorio es que se determinan las políticas misioneras de la iglesia. Y cuando manejaba una congregación, procuré hacer misiones. Porque gracias a Dios nos dio la oportunidad de promover a algunos obreros a la obra. Y en lugares donde decían que no daba fruto. Que si se sube un poquito más el micrófono por la transmisión. Ya. Y usted no habló duro. Es que un día un anciano que decían que no se le entendía, entonces les dijo algo así, dijeron amén, y vio que sí me oyen, pero cuando quieren. Bueno, es que es la costumbre, ¿sabe? Porque yo normalmente uso el micrófono aquí.
debe ser porque así me enseñaron. Pero vamos a alzarlo un poquito. Pero si se me olvida, ya ustedes saben por qué es. Porque es que la costumbre es usarlo aquí. Sí, claro, yo entiendo. Pero entonces les estoy explicando por qué lo uso aquí, porque así fue que me enseñaron y no se me ha olvidado. Y entonces la tendencia es que lo baje. Pero voy a tratar de mantenerlo aquí. Bien, entonces, pasando ya de los saludos, porque el tiempo se va pasando. Todo es tiempo, ahora todo es tiempo. Vamos a mirar una escritura, ya hemos orado. Miremos una escritura, y es una que está en Marcos. Bueno, está en Marcos y está también en Mateo. Vamos a leer la de Mateo 16. Mateo 16, del 1 al 4, dice así. Si gustan estar de pie, pueden hacerlo. Hay libertad aquí en la casa de Dios. Vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle y le pidieron que les mostrase señal del cielo. Mas él respondiendo les dijo: cuando anochece, decís buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles. Y por la mañana, hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Y dejándolos, se fue. Bien, ya hemos orado. Y qué hermoso es que usted pueda tener una actitud, puede sentarse. Amén, amén. Y usted pueda tener una actitud de que si ya escuchó lo que yo voy a decir, haga como cuando usted come carne 3 días de seguido. ¿Cierto? Le aprovecha de algo. Entonces, lo malo es que hagamos como el pueblo de Israel, que se cansó del maná, que porque era livianito. Todos los días caía maná. Pero algunos se le ingeniaban, unos lo tostaban, otros lo guisaban, otros lo fritaban, ¿verdad? Lo hacían de diferentes maneras en todo caso. De pronto usted me va a decir, ¿cómo sabe usted que lo guisaban? Bueno, lo que yo quiero decir es que lo hacían de diversas formas, ¿verdad? Entonces, pero algunos dijeron, ese pan liviano. El problema es que quien hacía ese pan liviano era Dios. Ese era el problema. Entonces Dios, imagínense decirle a Dios, si le dicen a Dios, ¿qué se espera que ustedes digan de mí? Si a Dios le dijeron que hacía el pan liviano, entonces, Dios mío, ¿cómo haré uno? Pero entonces por eso le digo, no sea como el pueblo de Israel, aunque le parezca liviano. ¿Por qué? Porque nosotros todavía creemos que es Dios quien nos inspira, ¿verdad? Y créanme lo que desde que el hermano William me dijo, ya están los pasajes otra vez en acción, y yo empecé a pensar y a orar. Y de todo ese tiempo, porque aunque hemos tenido muchas actividades, sin embargo siempre guardo un espacio de tiempo para lo que iba a decir acá. Entonces, créanme lo que hemos estado pensando, meditando, y creo que lo que vamos a decir es lo que Dios nos inspira a decir. Así lo haya dicho el hermano William en otra ocasión. No sé porque yo no vivo aquí. Pero es que cuando yo comencé la obra, yo relevé a un ancianito que tenía como 80 años y había durado en el lugar que yo llegué como 30. Y entonces cuando yo predicaba los domingos, él se levantaba allá en la mitad del templo y decía, eso también lo dije yo. Y yo le decía, sí, tranquilo hermano, pero hay que repetirlo. Porque la ley de la repetición en la Biblia vale. ¿Cierto? Bien. El tiempo, aquí hay unas personas a las cuales Jesús les dice que son hipócritas. ¿Por qué? Porque distinguen el tiempo pero de una manera personal.
pero no el tiempo de Dios. ¿Verdad? Porque un día el Señor se puso a llorar. Vio a Jerusalén y se puso a llorar. Que, oh Jerusalén, Jerusalén, que no conoces el tiempo de tu visitación. ¿Cuántas veces quise juntarte como junta la gallina sus pollos? Pero no te diste cuenta el día que te visité. Y es triste porque el Dios Todopoderoso, imagínense, se envolvió en el mejor paquete de regalos. Se les envolvió en el mejor paquete de regalos y se le dio. Primeramente a ellos. Pero ellos no conocieron el tiempo en que Él vino a visitarlos. Y es lamentable porque era el día de su salvación. Bueno, a nosotros nos favoreció, porque esa salvación pasó a nosotros. El problema para nosotros es que Dios lo hizo con un propósito, de que diéramos el resultado que ellos no dieron. Y Él exige resultados. Así que cada uno de nosotros tiene un compromiso. Porque no nos llamaron a nosotros conforme a nuestras obras, porque si hubiera sido por las obras, todos nosotros merecíamos que nos liquidaran. ¿Verdad? Éramos dignos de muerte. A la cruz debimos ir nosotros. Pero Él nos sustituyó. Él tomó nuestro lugar. Y eso ocurrió en un tiempo determinado. Bendito sea el Señor. Entonces, el hombre natural aprende a conocer el tiempo. En cada noticiario que se respete, hay alguien que dice cómo está el tiempo. ¿Verdad? Pronostica el tiempo. Estudian para eso. Y algunos se hacen famosos y hasta ricos pronosticando el tiempo. Escogen incluso a veces a las modelos más bonitas para que llamen la atención y la gente se entere del tiempo. Así que no es algo que se pase así por alto fácilmente. Y pues a veces el hombre, queriendo conocer el tiempo futuro, cae en malas prácticas. Incluso algunos de los que dicen seguir a Jesús se adelantan al Señor y quieren pronosticar los tiempos y caen en errores y en herejías. Y quieren saber lo que el Padre puso en su sola potestad. Ahora, nosotros, sin predecir ni pronosticar, nosotros sí tenemos una certeza acerca del tiempo. Nosotros nos alegramos cuando el salmista dice, este es el día que hizo el Señor. En Él nos alegraremos. Este. Y cuando amanezca volveremos a decir, este es el día. Y si pasan 3 semanas diremos, este es el día. Estamos en el día que hizo el Señor. Lo hizo especialmente para que nosotros nos gozáramos y nos alegráramos. Y por eso venimos aquí con alegría. Esta casa está hermosa. Se la hicimos al Señor, ¿verdad? Para alabarle y adorarle. Y cuando yo vine la otra vez, apenas estaba el proyecto. Pero vea, no ha pasado el tiempo en vano. Bueno, así como ocurrió con este edificio, ha ocurrido con nuestra vida. Yo creo que el tiempo no ha pasado en vano para usted ni para mí. Cada día que pasa está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Y eso debe llenarnos de gozo. No de alegría, de gozo. Porque la alegría es una emoción pasajera, pero el gozo es fruto del Espíritu Santo llenando nuestros corazones. Así que yo le invito a que no le pase como a estos hombres
que sabían pronosticar el tiempo mirando las nubes, ¿verdad? Porque eso es fácil, uno dice, parece que va a llover. ¿Y por qué dice que va a llover? Porque las nubes se amontonaron y se pusieron oscuritas. Y se de pronto cae aunque sea un sereno, o un chaparroncito, dicen por allá en mi tierra. O un tío me decía, una sellisca, mijo, una sellisca. ¿Ah? Y eso nada más mirando el cielo. Pero aquí les están reclamando algo, y era acerca de otro tiempo. Ya no el que pueden mirar a través de las nubes o de las señales meteorológicas, sino ya el tiempo de Dios. Aunque realmente para Dios el tiempo no existe. El tiempo se lo inventó el ser humano para él. Y Dios dio unas señales para que se midiera el tiempo. ¿Cierto? Porque por ahí a veces dicen que, hermano, él es lunático. Y algunos creen que es que la luna influencia sobre las personas y las vuelve locas. No, la luna no hace eso. La luna lo único que mide es el tiempo y las estaciones. Sirve como base para eso. Entonces, claro, si hay un señor que cada cierto tiempo la enfermedad es cíclica, entonces cada cierto tiempo se vuelve loco, pero no es la luna, es que él tiene esa enfermedad y cada cierto tiempo se le renueva o se le remueve su problema. Y el hombre que pretende saber más que Dios, entonces dice, ¿verdad? Hasta en la Biblia dice que, y había un lunático, pero lunático se lo pusieron fue los comentaristas por aquí, ¿cierto? Que era lunático. Porque como la luna tiene ciclos, entonces cada vez que la luna llegaba a un ciclo, parece ser que se le acentuaba su problema. Porque así son las enfermedades. Si usted estudia los virus y los parásitos, vea que uno le dice, tiene que ponerse en cuarentena, ¿cuánto? 14 días. ¿Y por qué 14 días? Porque el virus dura 14 días para manifestarse, para hacer un proceso. ¿Ve? Claro, a uno a veces le mandan los remedios y cuando se siente bien a los 7 días, uno deja de tomarse el remedio y el médico se pone bravo. A mí una vez uno me regañó, dice, ustedes quieren saber más que los médicos. Uno estudió 7 años para recetarle el remedio y ustedes creen que porque a los 7 días se sienten bien, ya están bien. No están bien. Apenas el parásito quedó mareado. Así que si usted deja de tomárselo, él se hace fuerte y entonces ya no le hace el remedio. Tiene que tomárselo 15 días y dejar pasar una semana y otros 15 días más. Pero no, usted cree que no es así. Y lo mismo pasa con el tiempo, ¿verdad? Hay un señalador del tiempo. Uno de esos señaladores del tiempo es Israel. La Biblia dice, de la higuera aprended la parábola. Cuando veis que brotan sus hojas, el verano está cerca. ¿Por qué cree usted que el Señor maldijo la higuera? Porque la higuera es como, yo la comparo con el ciruelo, porque en mi casa había palos o árboles de ciruelos. ¿Y qué pasa con el ciruelo? Que antes de parir se desviste, bota todas las hojas y de pronto usted ve que empiezan a salir las florecitas y después las ciruelitas. Y después que ya tiene ciruelas, se llena de hojas. Y creo que así le pasa a la higuera. Entonces, cuando el Señor vio la higuera, Él dijo, esta tiene fruto, porque es tiempo de frutos para ella, porque está diciendo con todo ese follaje bonito que tiene fruto. Y el Señor fue confiado y metió la mano, y se le fue en el vacío, no halló nada. Y enseguida el Señor dijo, nunca nadie coma fruto de ti, más nunca. Y se secó, porque lo que no produce fruto se seca. Así dice la Biblia, ¿verdad? Pero el que produce fruto es limpiado para que lleve más fruto. Eso es así con la vid y los pámpanos, porque la vid tiene pámpanos. Y entonces hay un pámpano que echa un gajito
de 3 uvitas y otro echa 5 y otro no echa nada. Entonces el que no echa nada, ¡pum!, lo cortan. ¿Para qué? Para que no coma en balde. Y lo que este se comía le queda al que tenía 3 para que eche 3 más. Y cuando lo secan, sirve para leña, para el fuego. Y se seca y lo queman, dice la Biblia. Y todo eso tiene su tiempo y su ciclo. Entonces es bueno que nosotros, aquí dice, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás. Y usted sabe que la señal del profeta Jonás es que así como Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches, así era necesario que el Hijo del Hombre estuviera en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. O sea, que muriera, fuera sepultado, pero al tercer día se levantara entre los muertos. Así que esa señal del profeta Jonás no es otra cosa que el Evangelio, ¿verdad? Y el Evangelio trasciende el tiempo. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Reprende, redarguye, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrán tiempos en que no sufrirán la sana doctrina. Y dígame usted, ¿será que eso ya está pasando? Hay personas que les da comezón en el oído y cuando uno le rasca el oído es que lo tiene enfermo. Alguna infección cogió. Y usted puede coger un hisopito y hacerse así. Y tiene que buscarle remedio porque el hisopito no le va. No es suficiente. Bueno, espiritualmente hay quien le da rasca en el oído y solamente le gusta oír ciertas cosas, pero no la doctrina que es según la piedad. No el Evangelio, porque por ahí hay muchos que dicen que hay otro Evangelio, ¿verdad? Incluso todavía, uno cree que eso es cosa del pasado, lo que pasó entre Pedro y Pablo, porque Pedro, cuando venían los judíos, se abstenía de juntarse con los otros hermanos. Y antes de que vinieran los judíos, él comía chicharroncito, comía, ¿verdad? Pero cuando llegaban los judíos, uy, ¿qué es el cerdo? Es un animal inmundo. Y Pablo se lo pilló. Dijo, venga acá, usted es un hipócrita. Porque ese tiempo de vivir de esa manera ya pasó. ¿No se acuerda que nos reunimos en Jerusalén? Y dijimos que a los gentiles no se les iba a obligar a vivir como los judíos. ¿Por qué? Porque un día Dios me mandó, yo no quería ir, pero Dios me mandó que fuera a la casa de un hombre que se llamaba Cornelio. Y cuando yo llegué, él me dijo, mira, es que a mí se me apareció un ángel y me dijo que te mandara a llamar, que tú tenías unas palabras que serían para mi salvación, para la vida eterna. Y yo te mandé a llamar. Ahora, ¿qué es lo que tú tienes que decirnos? Entonces él dice, ahora comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en cualquier lugar y en cualquier tiempo se agrada de los que le buscan. Y comenzó a decirles lo que había pasado con Jesucristo, ¿verdad? De cómo había sido entregado en manos de inicuos, de cómo se había levantado al tercer día. Pero entonces dijo, pero ahora en su nombre hay arrepentimiento y perdón de pecados. Cuando ellos oyeron eso, de que se había cumplido el tiempo para ellos, empezaron a hablar en otras lenguas. Porque lo que hace hablar en otras lenguas es creer al Evangelio. Eso no hay que hacer más nada, eso es que hay que creer en el Evangelio. Y cuando usted cree de corazón en el Evangelio, le da tanto gozo. Porque bienaventurado el varón, aquel varón cuyas transgresiones son perdonadas y sus pecados son cubiertos y borrados.
¡Qué felicidad más grande! El día que el Señor me perdonó mis pecados. ¡Aleluya! Osa para la mahaya. Mi vida cambió. Era un amargado y ahora de repente soy feliz. Y yo no hice nada. Simplemente creí en que había uno que me podía declarar sin culpa. ¿Por qué? Porque Él tomó mis pecados y se los echó en las espaldas. Porque yo no tenía esperanza de vida, yo no tenía esperanza. Vivía sin esperanza y sin Dios en este mundo. No era ciudadano del cielo, no tenía promesas. Estaba muerto. Pero como cuando le dijeron al pueblo de Israel, dice, yo te vi, el día que te parieron, yo te vi. Y tu madre te dejó abandonada en el camino, en tus sangres. No te cordaron el cordón umbilical, te dejaron en tus sangres. Estabas arrastrado a la orilla del camino, en tus inmundicias. Y yo te vi. Y te dije, vive. Y te lavé. Y te vestí. Y te engalané. Y te adorné. Y ese no es el proceso que a través del tiempo han venido haciendo con nosotros. Un día el brazo de Jehová se desnudó a los ojos de todas las naciones. Y se bajó hasta acá, hasta lo profundo del cielo inmundo. Y con razón el salmista, yo me quiero adueñar de esas palabras, dice, pacientemente esperé a Jehová. Y Él oyó mi clamor. Y me sacó del lodo cenagoso y del pozo de la desesperación. Se inclinó a mí porque oyó mi clamor, mi queja. Y me levantó y me puso sobre una peña alta. Y puso un cántico nuevo en mi corazón, en mi boca. La llenó con una canción nueva de alabanzas al Señor. Por eso cantamos tan hermoso. Algunos no sabíamos ni cantar, pero nos metimos aquí en la iglesia, o el Espíritu Santo nos metió en la iglesia. ¿Y sabe qué pasó? Que aprendimos a cantar. Antes no cantábamos alabanzas, antes nos quejábamos, ¿verdad? Yo me acuerdo, mi abuelo le decía a un hermano que llegaba a su casa, él le daba posada, y llegaba a su casa, se ponía en la mitad del patio, porque la esposa lo había dejado, y empezaba a cantar. A veces son tan duras las pruebas de esta vida, que pienso por momentos, mejor sería morir. Son penas tan amargas que abruman nuestras vidas, que a veces nos parece no poder resistir. Y de pronto mi abuelo queda mirando y dice, no, mi hermano querido, no cante así. Vea, mejor haga. Estoy alegre, alegre, muy alegre. Estoy alegre, porque alegre estoy yo. Estoy alegre, alegre, muy alegre. Estoy alegre porque Cristo me salvó. ¡Oh, gloria a Dios! Y por eso canto, yo canto, aleluya. Y como que a uno se le va cambiando el ánimo, ¿verdad? Porque las penas duras eran antes. Ahora vienen, no, yo no digo que no vienen el día malo, sí, pero de todos ellos lo librará Jehová. ¿Qué pasa? Has cambiado mi lamento en baile, Señor. Desataste mi cilicio, me ceñiste de alegría. Por tanto cantaré a ti, roca mía, y no estaré callado. Eso me enseñaron a mí desde chiquito, desde que yo estaba recién nacido. Sí, Señor. Créame, no es cuento. Yo nací en un hogar cristiano hace más de 60 años ya, aunque usted no lo crea. ¿Ah? Y eso tengo de ir a la iglesia. Yo nunca he sido otra cosa. Yo, aunque no era cristiano cuando nací, pero me comenzaron a llevar desde que nací.
Vea, todos los domingos mi abuelo le decía al pastor, yo creo que lo tenía cansado, hermano. Si usted hubiera sido el pastor de mi abuelo, usted se hubiera cansado porque todos los domingos me traía y me decía, pastor, ore por ese muchacho para que sirva para algo. Y el tiempo ha pasado, porque aquí estamos hablando de tiempo. Y míreme aquí. ¿Usted no cree que Dios hace maravillas? Porque yo intenté más de una vez escaparme, yo hacía así, ¿verdad? Y miraba para todos lados para ver si estaba mi abuelo por ahí, para no ir al culto. Y de pronto oía la voz, yo no sé cómo hacía el viejo, debe ser que estaba lleno del Espíritu Santo. Porque no me estaba viendo, pero de pronto oía la voz. Cuando iba saliendo por la puerta, que allá mi nieto, que vamos para el culto, no se me escape. ¿Será que usted hace así con su hijo? Porque usted quiere que su hijo se salve, pero dice, es que yo estoy orando por él. Sí, pero es que hay un tiempo para orar y otro para actuar. ¿Usted no se acuerda de Moisés? Moisés estaba rodeado, el ejército venía atrás y adelante estaba el mar. Y Moisés como que decía, ay Señor, mira a los enemigos. Hasta que un día el Señor se cansó y dice, pero ¿qué tanto clamas? Ya no es hora de orar, ya es hora de caminar. Camina, que el mar se abre, no te preocupes. A vuestra fe añadidle virtud. Y virtud es acción práctica. A vuestra fe añadirle virtud. A la virtud, conocimiento para que no sea una fe loca. Porque resulta, ¿cuántos habitantes hay aquí, hermano William? 125,000. Y de pronto el hermano William salga diciendo que voy a hacer un templo para que se salven 500,000. Sí, pero si aquí no hay 500,000, ni los van a dejar entrar. Entonces tiene que ubicarse en la fe, ¿cierto? Por eso hay que añadirle no solo virtud, que es acción, sino también conocimiento. Pero como el conocimiento envanece, hay que añadirle dominio propio para que no se envanezca. Pero como el dominio propio tiende a ponerlo a uno como legalista, radical, duro, entonces hay que añadirle paciencia. Porque todo el que se pone de sacerdote tiene que mostrarse paciente con los ignorantes y extraviados. Si no los condena antes de tiempo, ¿verdad? Y para que no se pase de paciente, ¿qué le añadimos a la paciencia? ¿Quién me ayuda? Templanza, ¿verdad? A que no se pase de frescura. ¿Ah? Y a la templanza, piedad. Y a la piedad, afecto fraternal. Y al afecto fraternal, amor. ¿Y para qué? Para que en ningún momento, o sea, en ningún tiempo estemos ociosos. Porque si hay alguien que trabaja, es la iglesia del Señor. El tiempo no puede pasar en vano para nosotros. No puede, hay que saber aprovechar el tiempo. La Biblia dice, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Entonces fíjese, los días son malos, o sea que este tiempo es malo. El mundo entero está bajo. Bueno, hay una versión que no dice el maligno, dice bajo la maldad. Porque realmente es bajo la maldad. Porque lo primero que hace el Espíritu Santo es convencernos. Piénselo para que vea que es así. Sino que uno se acostumbró a verlo así bajo el maligno. Pero el Espíritu Santo vino para convencernos de tres cositas principales. De pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creéis en mí. O sea que el pecado más grande no es emborracharse, ni fornicar, ni adulterar. El pecado más grande es no creer en Jesucristo, en su evangelio. Ese es el pecado. Ese es el pecado. Y por eso el mundo está como está, porque no le han creído al que los ama tanto. Porque el día que usted le crea al Señor, a su evangelio, ese día se arrepiente y se convierte. Y enseguida dice, pastor, ¿cuándo son los bautismos?
Eso no hay nadie tiene que decirle a usted. El día que usted se convence que el tiempo que usted vive es corto y oye el Evangelio, ese día se arrepiente y se convierte. Yo evangelicé a un hombre como por 4 años en la obra que yo estuve en Panamá. Y yo le dije de todo, mis mejores cartuchos y sermones se los tiré a ese hombre. ¿Y qué va? Él decía que pastor, pero yo soy un miserable. Yo soy un pobre, arrastrado. Y usted me predica un evangelio eterno y entonces imagínense toda la eternidad yo pobre y arrastrado. Dije, bueno, mijo, pero es posible, lo más seguro es que no vas a seguir pobre y arrastrado cuando creas al evangelio. Seguro. Yo se lo puedo asegurar, garantizar. Y eso no pasa ni un día. Perdónenme que abra otra ventanita ahí en el computador, mire. Un día estaba yo en la puerta con uno que también fue misionero, yo lo administraba, ahora ya está en Colombia otra vez. Y de pronto un hombre feo, horrible, con cara de atracador, de todo, de mala gente, de todo, mal vestido, oliendo a feo. Iba con una carretilla así arrastrándola. Y de pronto nos vio en la puerta del templo y se paró. Y cuando yo de reojo vi que se paró, dije, ándale, y viene para acá. Y se veía mal encarado. Dice, ¿quién sabe qué quiere o qué nos quiere hacer? Uno piensa enseguida es mal. Y se vino, y cuando se vino así, yo lo conozco a usted es el hermano Víctor, ¿verdad? Sí, sí, ¿por qué? ¿Y quién es usted? Yo soy el pastor de aquí. Dice, hermano, yo necesito que oren por mí. Yo estoy perdido. El hermano Víctor no se acuerda porque no reconoce cómo me he convertido. Pero yo asistía aquí. Y yo sé que si ustedes oran por mí, Dios me va a ayudar. Y bueno, arrodíllese pues. Yo como que respiré más hondo y arrodíllese. No podía desaprovechar la oportunidad y oramos por él. Señor Jesús, bendice a este hombre, transfórmalo, regenéralo, Señor. Y ya, y se fue. Ya. Eso es todo, se fue. Yo me fui a hacer un culto por allá, por la orilla de una ciénaga que hay en Cartagena, que ese barrio es feo. Y estoy yo predicando así, cuando veo que entra un hombre elegante. ¿Ah? Permítame decirlo, simpático, bien vestido. Oiga, yo dije, este hombre no es de por aquí, este barrio es muy feo para que un hombre tan elegante entre aquí. Y yo prediqué, y cuando terminé, se me acerca. Pastor, Dios le bendiga. Usted no se acuerda de mí. Y yo, no, ¿por qué? ¿Dónde te conozco? Y dice, esta mañana no se acuerda que usted oró por mí. Oiga, qué cambio extremo. Eso no hubo que darle un curso. Es que Dios manda que de las tinieblas resplandezca la luz y enseguida sucede el milagro. Y así nos pasó a nosotros. Y transcurrió el tiempo y fuimos como la luz de la aurora. En aumento. Y si no, busque una foto de cuando usted se convirtió al Señor para que vea usted que usted no se reconoce. Hasta la cara le ha cambiado. ¿Ah? Y usted ve la ropa que usaba antes y dice, y ese era yo. Porque cuando Dios transforma a alguien, el tiempo no pasa en vano. Sin que el pastor le diga, él sufre un cambio. El pastor lo que hace es alimentar a esa nueva criatura. Bendito el Señor. El tiempo es algo que nosotros nos conviene aprovecharlo bien. Porque lamentablemente a algunos sí parece que el tiempo no les pasa. Y parece que siempre son los mismos quejumbrosos, ¿ah? Los mismos groseros. Es que yo soy así. ¿Ah? No, pero usted tiene que ser ejemplo. No, yo no soy ejemplo de nada. Y entonces se acomodan a que son así y que ellos nadie los va a cambiar. Pero usted sabe lo que le dijeron a Pedro el día que el Señor le iba a lavar los pies. Dijo, no, ¿cómo se te ocurre que tú me vas a lavar los pies a mí? Dice, bueno, Pedro, si no te lavo los pies,
tú no tienes parte conmigo. Entonces no solo los pies, todo, hasta la cabeza. ¿Por qué hoy usted no deja que el Señor lo coja de pies a cabeza y lo transforme, lo regenere, lo cambie? No os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Señor puso en su sola potestad. Hay unos tiempos que el hombre no los conoce, sino cuando Dios se los quiere dar a conocer. Y uno de esos tiempos es la venida del Señor. Claro, nosotros decimos la venida del Señor y nos confiamos. Y entonces nos podemos esperar la venida del Señor. Y resulta que hay un tiempo antes de la venida del Señor que la Biblia llama el arrebatamiento. ¿Y cuándo va a ocurrir? Una semana antes de la venida del Señor. Una semana antes. La cuestión es que esa semana es de años, o sea que son 7 años. Y entonces viene Pablo y le dice a los tesalonicenses, que eran unas personas que se convirtieron de los ídolos al Dios vivo, de tal forma que Pablo dice que ya no tiene necesidad ni de hablar, porque el testimonio de ellos es tan bueno de cómo Dios los transformó, que ya no hay ni que hablar, porque la gente los ve y enseguida se convierte. ¿Ah? Mire, pero con respecto a la venida del Señor, de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Ahí está hablando de varias cosas. Una cosa es la venida del Señor, otra cosa es nuestra reunión con Él, otra cosa es el día del Señor. No es lo mismo. O sea que aquí en estos versículos está hablando de varias cosas. Otra cosa es la apostasía, ¿verdad? Otra cosa es la manifestación del hombre de pecado. Todas esas situaciones tienen su tiempo y a veces uno las mezcla y se desubica. Israel, como les decía ahorita, tiene mucho que ver para mostrarnos, es como una parte del esquema de Dios, para irnos mostrando cosas. Note usted que antes de la venida del Hijo del Hombre y del día del Señor, nos sirve como iluminación Marcos 13, Lucas 21 y Mateo 24. Hay una pregunta. Porque el Señor, como ellos estaban enamorados del templo de piedra, entonces Él les dice, vendrán tiempos en que no quedará piedra sobre piedra, que no sea derrumbada. Y entonces ellos le preguntan, aparte, dice, ven acá Señor, venga, cuéntenos eso. ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Qué señal habrá de ello y de la venida del Hijo del Hombre? Entonces la Biblia sí va marcando un tiempo. Que nosotros no tenemos una certeza que podamos decir el 24 de diciembre viene Jesucristo, no lo podemos decir. Pero sí nos dan unas pautas para calcular el tiempo en general. ¿Verdad? Entonces Él les dice, ustedes tranquilos, ustedes no se preocupen. Vendrán muchos en mi nombre diciendo que son el Cristo. Dirán, helo aquí, helo allí, pero ustedes no vayan. Vea que se los estoy diciendo, no vayan. ¿Por qué? Porque usted no tiene que ir a ningún lado para que el Señor lo arrebate. Si usted está aquí el día del arrebatamiento, está ahí sentado, de ahí se lo lleva. Si usted lo está esperando. Si usted no es como el siervo malo y negligente que empieza a pelear con sus consiervos, a darse codo, a meterse zancadilla, no da la ración a tiempo que le corresponde dar. Porque cada uno de nosotros tiene una función. Aquí no hay nadie inútil. Aquí cada uno tiene una función.
¿Cuál es la suya? No sé. Si la suya usted cree que es de meter zancadilla, mire bien. Porque los tropiezos sí tienen que venir, pero hay de por quien vengan los tropiezos. Mejor que se cogiera una piedra de molino de asno, se la guindara al cuello y se tirara al mar. ¿Sabe cuánto pesa una piedra de molino de asno? Dicen que pesa 1 tonelada. ¿Usted qué tal con una piedra de 1 tonelada aquí en el cuello y se tira al mar? Yo creo que no se puede ni mover, pero que alguien lo empuje. Entonces, ¿cuándo sale? ¿Cuándo vuelve a salir? Nunca. Entonces mejor no diga que su ministerio es el de la zancadilla. O aquel señor que dice, aquel siervo que dice, mi señor tarda en venir y se emborracha. ¿Ah? ¿Qué tal? Se emborracha. Y entonces viene su señor en el tiempo que él no sabe y a la hora que no espera. ¿Ah? Y lo encuentra así. Dice que lo echará donde es el crujir de dientes y el lloro. Entonces, eso está dentro de ese sermón. Y él le dice, mira, habrá guerras. Dígame usted, ¿hay guerras? Hay guerra. Mi país siempre ha estado en guerra. Ya sabe. Porque ahorita que firmaron la paz, pero eso nunca ha habido paz en mi país. Desde que se formó fue peleando. Eso ha sido una sola pelea hace 500 años. Claro, si yo vivo allá desde que nací. Entonces yo sé, por lo menos los años que tengo, siempre ha habido pelea. Si usted mira hacia el país del norte, siempre está metido en alguna pelea. ¿Sí o no? Eso se puede decir porque eso no es nada oculto. Si usted mira a Rusia, siempre está buscando alguna pelea también. Si usted se va para África, eso nos enseñaron a pelear nosotros. ¿Ah? Siempre están peleando entre ellos mismos. ¿O no? Terremotos. Cuando yo nací eso casi no se oía, pero ahora tiembla casi todos los días. Ahora, casi cada 15 días sale un volcán que eructando. Y cuando eructa, entonces produce otro terremoto. Pandemia, eso no es nuevo, esta es la última que estamos, pero fíjese usted que hay más gente que se muere de otras pandemias, pero a esta le han hecho más propaganda. ¿Cierto? Pero hay, mire, se mueren más de malaria que de COVID-19. Y de cáncer se les olvidó ya, pero de cáncer se muere un mundo de gente todos los días. ¿Ah? Y de otras más. Sería largo decir aquí, ¿verdad? Porque están diciendo incluso que ahora que se pase esta, que medio se pase, que repose un poquito, viene otra peor. Pero para un hijo de Dios será extraño eso. No, porque mire, aquí hay algo que va diciendo los tiempos. Que habrá guerra, que habrá peste. La peste trae hambre. Porque hambre a veces usted cree que no, hambre es que yo no coma nada. No, hambre es que usted se comía 3 y ahora se come 1 o se come 2. Eso es hambre. Pobreza es que antes una casa tenía un lote de 1 hectárea y ahora usted hace un cajoncito así, en un cuartico y usted vive ahí arrinconado. Eso es pobreza. ¿O no? Pero eso lo está diciendo el Señor desde que estaba aquí en la tierra. Y el tiempo ha ido pasando. Y Pablo después se para y dice, mira, en los últimos tiempos, ten cuidado, vienen días malos y los hombres se volverán más malos. Habrá hombres amadores de sí mismos, sin afecto natural, desobedientes a los padres, desleales. Y da una lista larguísima. ¿Y cómo son los hombres en estos días? Así como dijo la Biblia, ya no hay respeto por los padres. Alguien escribió y dijo, antes le decían a uno papá, después papito, lo fueron disminuyendo. ¿Ah? Después pa. Y si le sigue buscando, la encuentra. Yo no se los voy a decir todos aquí.
¿Ah? Y entonces van desobedeciendo a los padres. No tienen afecto natural. Allá en México me contaba un pastor que yo conozco, que él le gustaba evangelizar a los ancianos en la gran ciudad de México. 30 millones dicen que tiene. Eso es tan grande que uno le da rueda a eso a 120 por hora y uno dele y eso no se acaba. Esa ciudad es inmensa. Y yo he ido allá y por eso sé que es así. Entonces él me decía, usted sabe que yo trabajaba en tal parte, ¿verdad? Sí, bueno, yo reunía ahí un poco de viejitos, con mucho cariño digo eso de viejitos, un poco de viejitos. Y yo me ponía a hablar con ellos y ellos me decían casi lo mismo. Dice, ¿usted cómo vino a dar aquí? Y dice, no, mijo, yo no soy de aquí. Yo estoy por aquí arrimado por aquí, me han dado la mano los que viven por aquí. Pero un día mis hijos me dijeron, móntese en el carro, pa. Y yo me monté. Y yo esto ni lo conocía, porque esta ciudad es tan grande que yo esto por acá no lo conocía. Y yo le creo, porque en mi ciudad que no es tan grande, hay gente que no conoce sino de la calle 70 a la calle 100. De ahí no conocen más. De las 70 para abajo no conocen, porque ya no es su mundo. ¿Ve? Y yo estuve en un barrio que era de estrato bajo allá en Colombia, estrato 0. Y entonces ellos nunca habían ido a las 100, nunca. Yo un día los llevé y se estaban volviendo locos, porque eso, la diferencia era abismal. Entonces los viejitos contaban, dice, un día nos dijeron, embárquese, y me sonrieron todos, y yo me embarqué convencido que me querían mucho. Y cuando llegaron por aquí me dijeron, bájese un momentico ahí que parece que la rueda se está ponchando. Y yo me bajé y cerraron la puerta y arrancaron. Uf, más nunca los he visto. Así pasa en las grandes ciudades, porque no solo es donde mencioné, sino en muchas partes. Entonces, usted me dirá que si eso se está cumpliendo, ¿qué tiempo le está señalando? Y fíjese que eso va a ocurrir antes de la venida del Hijo del Hombre. Pero antes de la venida del Hijo del Hombre, ocurrirá el día del Señor. Y el día del Señor es la semana 70 que están dictaminadas sobre Israel. Eso se llama, en otras palabras, la gran tribulación. Algunos no se ponen la vacuna, y no le voy a hacer propaganda a la vacuna, no se preocupe, sino que algunos no se la ponen porque son creyentes y dicen que ellos creen en el Señor, y no se la ponen porque y que el anticristo les va a meter un chique en la vacuna. No conocen los tiempos. Búsquese otra excusa, usted se la puede buscar, yo no me voy a meter en eso. Yo simplemente le estoy poniendo un ejemplo. ¿Ah? Dice, no, es que ese es el chip del anticristo que nos lo van a meter en la vacuna. Y por eso no me vacuno. Entonces usted no le cree a Dios. Porque la Biblia dice que antes que el hombre de pecado se manifieste, nosotros... ¿Y saben qué tiempo? En un abrir y cerrar de ojos. En un momento. ¿Y cuánto es un momento? Menos de un segundo. En medidas de tiempo, un momento no es nada. Y en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, sonará la trompeta y los muertos en Cristo resucitarán. Y los que estemos vivos seremos transformados y juntamente seremos arrebatados para estar siempre con el Señor en el aire. Y eso y que un chip para seguirte, no, que cuál chip, si el teléfono ese que tú tienes, te tienen más localizado. Así es. Eso tiene un GPS, si tú no sabías, si tú compras celulares por comprarlos. Eso tiene un GPS, que donde tú estés, tú tocas esa aplicación y te muestra dónde estás tú. Hasta el rincón de la casa te dice, ahí estás metido. Así que no necesitan ponerte un chip, sale muy caro. Así que búscate otra excusa. No esa no sirve. Aquí te la estoy destruyendo con la Biblia. Amén. Es que lo dijo el predicador tal, ese predicador está envanecido, no sabe nada, delira. Él no entiende lo que dice. Él no conoce el tiempo. Pero la Biblia nos está mostrando que hay un día en que nos vamos a reunir con Él.
Hay un tiempo en que nos vamos a reunir con Él. Y Pablo dice, yo quiero alcanzar aquello para lo cual Cristo me alcanzó a mí. Y hago una cosa, yo me olvido del tiempo de atrás y me extiendo hacia lo que está delante. Tengo una meta, tengo un supremo llamamiento en Cristo Jesús. Yo quiero ser semejante a Él en su muerte, en su resurrección. Yo quiero ganarme a Cristo. ¿Cuántos quieren ganarse a Cristo? ¿Y sabe por qué? Porque en el cumplimiento de los tiempos, Dios, en el cumplimiento de los tiempos, ¿usted sabe qué pasó en el cumplimiento de los tiempos? Que nos envió a su Hijo, nacido de mujer, súbdito a la ley, para salvar a los que están bajo el poder de la ley, y nos adoptó como hijos suyos. Por cuanto sois hijos, Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones. Ese Espíritu, cada vez que clamamos a Él y hablamos con Él, Él nos dice, tú eres mi hijo, tú eres mi hijo, tú eres mi hijo. El Espíritu mismo le da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Si hijos de Dios, herederos de Dios, coherederos con Cristo. ¿Y sabe qué pasa? Que en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, Dios en Cristo quiso reunir todas las cosas. Y por eso en Cristo están todos los tesoros de la sabiduría, del conocimiento, los tesoros celestiales. No hay bendición fuera de Cristo. Todas las bendiciones celestiales están en Cristo. Y por eso Pablo decía, yo me quiero ganar a Cristo. En este tiempo, ese es el número de la lotería. Si usted quiere verlo así. Como si yo me hubiera ganado la lotería, dice una versión de un versículo. Dice, las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos. Y es como si yo me hubiera ganado la lotería. Así dice esa versión. Tú diste mayor alegría a mi vida que la de ellos cuando abundaba su grano y su mosto. Tú sustentas mi suerte. Aleluya. Tú sustentas mi suerte. Oh, bendito el Señor. Y por eso Él decía, yo me quiero ganar a Cristo, pero para ganarme a Cristo me olvido del tiempo de atrás. Tengo presente los bienes venideros que no son comparables con los sufrimientos, ni con las tristezas, ni con las pruebas, ni con las luchas. Me quiero ganar a Cristo. No pretendo haberlo ya alcanzado, pero me extiendo hacia la meta. ¿Sabe por qué? Porque mi ciudadanía no está en el cielo, no está en la tierra, sino en el cielo, de donde también esperamos a nuestro Señor Jesucristo, el cual en ese tiempo transformará este cuerpo enfermizo y lo transformará como el cuerpo de la gloria suya, porque tiene el poder suficiente para sujetar a sí mismo todas las cosas. ¿Sabe que yo soñaba con ser de la NASA? Yo soñaba con ser de la NASA. Usted dirá, ve el otro, lo que se cree. Yo soñaba con ser de la NASA, ¿y a usted qué? Y estudiaba, ¿sabe qué estudiaba yo en la universidad? Física, matemática, porque yo quería ser de la NASA. Pero el día que me convertí al Señor, ¿sabe qué esperanza tenía yo? De que ya no necesitaba un cohete, sino que a mí me iban a dar un cuerpo transformado como el de Cristo. El cuerpo de Cristo glorioso, ¿qué hacía, hermano Silver? Atravesaba la pared, ¿verdad? Y un día se empezó a elevar, venció la ley de la gravedad y se empezó a alzar el cuerpo de Jesucristo, hasta que una nube lo ocultó. Y dice, así como le habéis visto ir, así mismo vendrá. Pero ¿sabe qué es lo hermoso? Que en el tiempo en que venga así, y todo ojo le verá, nos verá también a nosotros, porque vendremos con Él. Un día vendrá Jehová y con Él todos sus santos, y pondrá el pie sobre el monte de los olivos, y el monte de los olivos se partirá en dos. Yo espero venir ahí, porque lo único donde hay repechaje en el campeonato mundial,
Los equipos malos esperan el repechaje, ¿verdad? Pero usted no es del equipo malo, usted es del cuerpo de Cristo. Usted es de los buenos. ¿Ah? El día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Pero nosotros no somos de la noche. Nosotros somos de la luz y del día. Así que ese día no nos sorprenderá. Conociendo bien el tiempo. Si conocemos bien el tiempo, no nos sorprenderá. No nos sorprenderá. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. No importa la hora. No importa la hora, bienaventurado es el siervo, que cuando su Señor venga, sea a la medianoche, sea la tercera vigilia, sea el canto del gallo, cualquiera sea la hora, pero que cuando su Señor venga, lo encuentre allí, dispuesto para abrirle cuando Él llame. Ah, oh, qué hermoso. Aquel Señor le dirá a su siervo, siéntate que te voy a servir. Normalmente ocurre lo contrario, ¿verdad? Porque ningún Señor le dice a su siervo, siéntate que te voy a servir. Le dice, cíñete y sírveme, así sean las 3 de la mañana. Pero este Señor es tan glorioso, tan bueno, tan maravilloso. ¿Ah? Que si tú lo esperas a las 3 de la mañana o a la medianoche o al canto del gallo, yo no sé a qué hora cantan los gallos aquí o si ya no cantan, o si ya no hay gallos, pero la Biblia dice, o al canto del gallo. O sea, porque, ¿qué está señalando con el canto del gallo? Es que el gallo canta a 1 hora, al amanecer. Pero qué bonito que tú no digas cuando el Señor te llame, porque de pronto eso no ocurre todos los días, pero cuando te llame, que tú no digas, como dice la ciencia de ahora, la psicología de ahora, y que eso es trastorno del sueño. No, cuando yo nací, si tú te despertabas a las 3 de la mañana, era que el Señor quería que tú hablaras con Él. Y uno hablaba con el Señor y se acostaba otra vez y quedaba rendido, sabroso, descansado. Porque uno quiere hablar con el Señor, no va a pedirle cosas. Eso es una pérdida de tiempo. Dice, ¿por qué afanáis por lo que habéis de comer o qué habéis de vestir? Vuestro Padre sabe de qué tenéis necesidad. Vuestro Padre sabe. La vida es más que la comida y el vestido más que el cuerpo. Así que si Dios te dio un cuerpo de 2 metros, seguro te dará el vestido. Seguro. ¿Ah? Y si yo amanezco a las 5 de la mañana, abro los ojos y me doy cuenta que estoy vivo, yo digo, el resto de las cosas me las dará también, porque la vida vale más que el resto de las cosas. ¿Y sabe cuánto tiempo estará el Señor con nosotros? Todos los días. Hablando de tiempo. Entonces yo le invito. Es tiempo de levantarnos del sueño. Porque dice, despiértate tú que duermes. Levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Yo no sé si aquí hay alguien dormido, porque lo que yo sí sé y nunca voy a predicar es que el cuerpo, que es la iglesia, está dormida. No. Ese himno que dice que el tiempo vuela, nosotros dormimos, ese no me gusta ni yo lo canto. Porque si a mí se me duerme todo el cuerpo, estoy muerto. Se me puede dormir aquí este pedacito, ¿cierto? ¿A cuánto se le ha dormido así el dedito aquí? De pronto la punta del dedo. Eso quiere decir que de pronto algún creyente puede que se duerma, pero no toda la iglesia. La cabeza no se duerme. No se adormecerá ni dormirá el que guarda Israel. A mí me dijeron que podía predicar 2 horas, yo no sé. Estamos hablando de tiempo. ¿Y de quién es el tiempo? Oh, lo dijo muy rápido, de Dios. Entonces voy a predicar 3 horas. A ver. Alguien dijo, hermano, ¿y si le pasa como a San Pablo y que se cayó un pico del 3er piso? Y dice, bueno, si me levantas el muerto, acepto que prediques toda la noche.
No se preocupe, ya vamos a concluir. Yo quiero que usted sea consciente en esta tarde. ¿Cómo usted está mirando el tiempo? Yo doy gracias a Dios, dice, que os haya escogido desde el principio para salvación. Dios nos ha escogido para salvación, pero nosotros tenemos que redimir el tiempo. Todo tiene su tiempo. Así que usted no tiene excusa. Es que yo trabajo mucho. Bueno, hay tiempo de trabajar, pero hay tiempo de descansar. Hay tiempo de coser y tiempo de romper. Hay tiempo. Todo tiene su tiempo. El problema es que la humanidad se ha ido perdiendo. Lo humano se ha ido perdiendo. Ahora dicen que hay gente que no es humana. ¿Y por qué? Porque a las 2 de la mañana, en vez de estar durmiendo, están chateando. Eso no es humano. Porque el mejor sueño es entre las 11 de la noche y las 3 de la mañana. Ahí es cuando el cuerpo se repara. Eso dicen los que saben de eso. Pero resulta que ya no somos humanos, porque no queremos dormir. ¿Verdad? Bueno, así como usted presta ese servicio, para usted, préstele ese servicio a Dios. Dedíquele tiempo a Dios. ¿Por qué? Porque el Señor está cerca. El Señor está cerca. Nuestra reunión con Él está que se manifiesta. Es cuestión de tiempo. Póngase de pie. ¿Será que alguien esta tarde redime el tiempo? Gloria a Dios. ¿Cuánto tiempo hace ya que no buscas de Dios, diciendo por qué he de hacerlo? Vives lejos de Él, vives triste sin Él, y consuelo en tu alma no hay. Ahora puedes venir a los pies del Señor, su mano se encuentra extendida. Obtendrás salvación, obtendrás bendición y también la salvación. Bueno, yo no sé si aquí se puede pasar adelante, pero en todo caso, si no es adelante, allá en la silla donde estás, yo creo que tú esta tarde puedes pensar en lo que he dicho. Habrá grande expectación. Los hombres temerán por el ruido del mar. Los elementos se desubicarán. Es un tiempo. Algo nos está diciendo el tiempo. ¿Reconoces el tiempo? Hoy es día de salvación. Hoy es el tiempo aceptable. Mire, hoy es el día de trabajar. ¿Ah? Pasó el verano, llegó la siega y nosotros no hemos sido salvos. Eso es tiempo. Hay gente que se está perdiendo. Pero usted que conoce el tiempo no puede ser indiferente. ¿Cuánto tiempo nos queda? En los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. ¿Sabe cuánto pasó eso? El día de Pentecostés, hace 2000 años. Casi. O sea que los últimos tiempos comenzaron hace como 2000 años. ¿Cuánto tiempo te queda para trabajar, para consagrarte? ¿Cuánto tiempo? ¿Conoces tú cuánto tiempo? Yo los voy a dejar en la grata compañía del hermano William, pero yo quería dejarles ese pensamiento. Hermano, ¿tenemos tiempo? No, no tienes tiempo. El hombre que se dedicó a amontonar cosas, le dijeron, esta noche vienen a pedirte tu alma. Y lo que has amontonado, ¿a quién se lo va a dejar? ¿Ah? Dime, ¿a qué te has dedicado tú en este tiempo? Pero aquí está el Señor. Tú puedes decirle, Señor, muéstrame el tiempo que vivo. Revélate a mi corazón, a mi mente. Alúmbrame los ojos del entendimiento. Yo quiero conocer el tiempo. Escucha, Dios.
viento eres tú, sopla vida, Señor. Señor, ayúdanos a conocer el tiempo. Ayúdanos a entender, Dios, esta tarde, Señor, todos los presentes. Aleluya. Al estar ante ti, Señor, aleluya. gloria, Señor. Aleluya. Shaya Bayistita Bahai. Shaya Bayistita Bahai. Abre Itada Bayisai. oídos en Ushaya tu Bayisai. presencia. Queremos estar. Itada Te Bayisita Bahai. anhelamos, a ti clamamos, somos tus hijos, con el corazón clamamos. Escucha, oh Dios, Señor Jesús. nuestro Señor clamor. Señor, Señor, Señor. Viento eres tú, Señor sopla Jesús, vida, aleluya. Señor. Aleluya. Escucha, oh Dios, Aleluya. nuestra oración. Gracias, Señor, gracias. Al estar ante ti, que tu gloria, Señor, llene este lugar. Sí, Señor, aleluya. Sana los ciegos, Gracias, Señor. abre oídos en tu presencia. Queremos estar. Te anhelamos, a ti clamamos, somos tus hijos, con el corazón clamamos. Te anhelamos, te anhelamos, te anhelamos. Te anhelamos, te anhelamos, te anhelamos. Te anhelamos, te anhelamos, Sí, Señor. te anhelamos. Te anhelamos, te anhelamos, te anhelamos. Sana los ciegos, abre oídos en tu presencia. Queremos estar. Te anhelamos, a ti clamamos, somos tus hijos, con el corazón clamamos. Aleluya. Aleluya. Aleluya.
Gloria a Dios. Creo que Dios nos ha hablado en esta noche, en esta tarde, hermano. Cuán importante es conocer el tiempo que estamos viviendo. Y yo quisiera invitarle a que pudiéramos entender por un momento, hermanos, cuán importante es ubicarnos en el tiempo que estamos viviendo. Creo que esta palabra ha sido muy valiosa en nuestra vida. Y yo quiero invitarle a que en esta noche piense en esta tarde mejor. Señor, ayúdame a conocer el tiempo. Despidámonos diciéndole eso al Señor, hermanos. Cierre sus ojos y dígale: Señor, ayúdame a conocer el tiempo. Ayúdame a entender el tiempo y a obrar en virtud del tiempo que estoy viviendo. Oh Dios eterno, gracias, Señor. Gracias, Dios eterno, por tu palabra, Señor. Aquí hay amigos esta tarde, Señor. Ayúdales a entender el tiempo que están viviendo. Que ellos se den cuenta, Dios, que cada día que pasa, Señor, cada instante, cada momento, podría estarse cerrando la oportunidad, terminándose, Señor, esta oportunidad. Pero también, Dios, está tu pueblo, tu iglesia, Señor. Y puede ser que haya alguien, Señor, que esté ocupado, esté en otras cosas, Dios eterno, y que en esta noche necesite entender el tiempo que estamos viviendo, Señor. Ayúdanos, Dios eterno, ayúdanos, Señor. Ayúdanos a entender el tiempo, Dios. Ayúdanos a entender lo que vivimos, lo que está sucediendo, lo que nos rodea, lo que cada momento acontece, Señor. Algo nos estás hablando. Algo nos estás diciendo con ello, Dios eterno. Ayúdanos a conocer el tiempo, Dios. Oh Padre bendito, a despertar del sueño, a levantarnos, Señor, a velar, Dios eterno, a saber, Señor, el momento en el que estamos. Oh Dios, te lo pido, Dios eterno. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Gloria al nombre de Jesús, aleluya. Alguien que diga gloria a Dios, hermanos. Oh, necesitamos entender el tiempo. Gracias a Dios por su palabra. Hermano, hay unos minuticos para descansar, para que quizás salga, tome